Nacional es la Ley de Tránsito y Transporte. Estaba previsto que hoy se votaría esa ley, sin embargo, ayer el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, determinó que sería votada la próxima semana para poder debatir mucho más ampliamente este documento, pues que tiene algunos puntos en donde no se han podido poner de acuerdo los asambleístas. Tengo aquí como invitados a Saruca Rodríguez, ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, y también a Francisco Ulloa, quien ha desarrollado un documento en donde tiene algunas de las principales objeciones a este cuerpo legal. Asambleísta, empiezo con usted, les doy los buenos días a los dos. Empiezo con usted rápidamente. ¿Cuál es la principal objeción que usted hace al documento ya aprobado por Saruca Rodríguez? Mire, yo he sido muy claro a lo largo del debate en la comisión de que el principal punto que debió haberse abordado es la estructura y los requisitos de conformación de quienes dirigen el tránsito en el país, y en tal sentido que la ley no quede en letra muerta. Cualquier reforma, por más beneficiosa que pueda ser, si quienes tienen que tomar las decisiones para la transformación de este caos que existe en el tránsito, transporte y seguridad vial son intocados, no habremos hecho nada, simple y llanamente habremos perdido una oportunidad histórica. ¿Por qué dice que son intocados? Porque absolutamente no se hace nada en cuanto a exigir requisitos para cuerpos colegiados que deberían ser altamente técnicos, para un director ejecutivo que debería ser una persona que reúna bajo el mismo precepto que han manejado los señores de Alianza País de la meritocracia. Curiosamente, en esta ley no existe la meritocracia y simple y llanamente a dedo, a partir de una terna del presidente, se nombra a cualquier persona. Es decir, sigue siendo político un ente que debería ser 100% técnico. Asambleísta Rodríguez, ¿qué es lo que dice usted? ¿Ustedes van a ser elegidos o no cree que no está de acuerdo con el asambleísta de que deberían ser elegidos mucho más técnicamente las personas que dirijan estos organismos para tener mejores resultados? Buenos días, Yanet. Hola a Francisco. Un saludo al país y un buen inicio de año. Bueno, sí. Nosotros hemos venido trabajando en estas reformas algún tiempo, ya han sido 9 meses de trabajo. Yo respeto muchísimo el criterio de mi compañero Francisco Ulloa, un hombre de mucha experiencia, pero Francisco conoce que en la comisión hemos venido desarrollando, hemos venido trabajando, consensuando algunos puntos. Eso fue una de las observaciones que se hizo, el tema de los requisitos para el director nacional de tránsito. Lamentablemente no hubo consenso en este sentido. ¿Pero cómo no va a haber consenso? No hubo consenso. Nosotros ser técnicos. No depende solamente de mí. Somos 11 asambleístas de la comisión. ¿Cuáles son las objeciones que le han puesto para no tener una persona técnicamente preparada a la cabeza de simplemente en la comisión se quedó y se llegó a que tiene que ser puesto por el señor presidente de la República. De ahí no hubo consenso en ese punto, Francisco conoce, pero tengo entendido que el señor presidente de la Asamblea ha convocado para la próxima semana. Siguen llegando sugerencias y son puntos que todavía los podemos analizar y podemos modificar aún el informe. Pero digamos, aunque no entendería yo cuál sería el argumento de fondo para no aceptar que una persona técnicamente preparada dirija un organismo creo que necesita... Creo que es muy necesario, creo que es importante. Así es, son temas que se pueden debatir, pero ya le digo, no solamente dependió de mí este punto. No hubo consenso en la comisión, son observaciones, ahí se define, ahí se votan los artículos y en ese punto no hubo consenso. Francisco lo sabe, le digo, vamos a seguir con el debate, vamos a poder seguir modificando este informe, siguen llegando sugerencias y esperemos que la próxima semana ya se vote. Sigo con usted ahora. ¿Cuál es la ventaja, la principal, punto positivo que usted destaca del informe que está ya por aprobarse? Bueno, yo creo que el espíritu realmente de esta ley es una ley más severa, es una ley más drástica, una ley que ponga más mano dura. Queremos que los ciudadanos seamos más responsables, queremos que se dé cumplimiento a esta ley. Hay sanciones severas en cuanto, por ejemplo, al tema del alcohol, en cuanto al tema de las contravenciones. Existe la competencia que ahora la Constitución da la facultad a los municipios que asuman sus competencias, está el tema de la CTG, entre otros. Entonces, realmente el espíritu de esta ley, y fue un pedido de la ciudadanía, es que sea una ley más severa. ¿Usted considera que va a ser una ley más severa que efectivamente va a controlar el tránsito en el país? ¿Tantos accidentes de tránsito disminuirán con una ley más severa? Mire, mientras se mantenga el manejo del tránsito desde el criterio político del grupo de gobierno, se puede hacer cualquier cosa y poner en el papel cualquier cosa. Yo tengo aquí un documento que se denomina Acuerdo entre el Ejecutivo, la bancada legislativa de Alianza País y la Confederación Nacional de Transporte Terrestre del Ecuador. Y mire curiosamente lo que dice este acuerdo firmado
por la ministra de Transporte, lo va a mostrar a esa cámara, la ministra de Coordinación Política, el señor Ricardo Antón. Solo le voy a leer uno de los compromisos políticos que adquieren. Promover la eliminación de los artículos que prevén la sanción a las operadoras en los casos de accidentes ocasionados en los vehículos de la agrupación suscribiente de este convenio. ¿Cómo vamos a solucionar los graves problemas si vemos que existe precisamente interés en no solucionar el caos que existe en el país y seguir en la indefección para los ciudadanos ecuatorianos? Yo había cuestionado seriamente también otro aspecto. La ley, para que se corrija los problemas, necesita un buen plan de educación vial. Curiosamente, en las reformas se elimina el Fondo de Previsión Vial. Eliminado el Fondo de Previsión Vial, no existe financiamiento para una verdadera capacitación de cultura. Anexo a eso, yo había cuestionado el sistema del SOAT, porque es un gran negociado de las aseguradoras privadas. Vamos punto por punto, asambleísta Rodríguez. ¿Se eliminó la posibilidad de tener educación vial? Eso también es terrible. No, mire, yo creo, no se ha eliminado, y yo sí creo, Francisco, en ese punto. Tenemos muchas veces, estamos de acuerdo en algunas cosas, muchas veces tenemos discrepancias, yo respeto los criterios, pero en ese sentido sí, Francisco, quisiera, y no comparto, porque dentro de estas reformas, y es muy importante, y es uno de los puntos más claves, que de un porcentaje que nosotros damos al SOAT, un 4.5%, se va justamente a campañas de prevención, a campañas de control y a campañas de difusión, y creo que es muy importante. Nosotros podemos sacar la mejor ley, la ley más severa, la ley más drástica, pero como dice Francisco, si no se cumple, si no se aplica, no va a pasar nada. Entonces, hay dentro de estas reformas un artículo donde se da la posibilidad de un 4.5% lo que damos al SOAT para que justamente hayan campañas de prevención y de control en el país. Ahí tengo una duda y quisiera conversar con usted, asambleísta Rodríguez. Si a lo poco que le da el SOAT al accidentado, sí, porque hoy, por ejemplo, en el último accidente de tránsito terrible mueren 39 personas, hay personas que están todavía en el hospital en terapia intensiva, el SOAT le cubre $2.500, no alcanza. Si a lo poco que cubre el SOAT le quitamos 4.5% para educarnos vialmente, entonces el SOAT va a tener mucho menos sentido, va a ser mucho más cuestionado. Pero ahí el SOAT tendrá que, es una responsabilidad de todos. Yo creo que cobrar aquí más. siempre, mire, yo aquí siempre estamos buscando culpables. Yo creo que ya tenemos que tomar todos conciencia y que este sea el pretexto o el motivo o la causa principal para que seamos más responsables. Aquí las aseguradoras tienen una gran responsabilidad. Hubo un pedido de parte de los asambleístas para que el SOAT lo maneje el día de mañana el Estado, lo cubra el Estado, pero yo no puedo ser tan irresponsable de poner en un informe, porque a mí no me ha llegado nada técnico, de que nos garantice que el día de mañana el Estado pueda responder en ese sentido. Las aseguradoras tienen que cumplir. Nosotros estamos haciendo las reformas. Creo que es muy importante y fue un pedido de la ciudadanía que por favor se hagan campañas de difusión y justamente hemos establecido ese porcentaje. Entonces, no veamos solamente las cosas negativas, veamos las cosas positivas que tiene ese informe. Creo que hemos trabajado con responsabilidad, hemos salido de esa comisión, hemos trabajado en todo el país porque hemos socializado la ley en muchas provincias, la mayoría de observaciones se ha acogido. Veo que existen muchos acuerdos, ¿verdad?, entre comillas. Mi firma no aparece, por suerte, en ninguno. ¿Usted no conocía ese acuerdo político? Conocía, tenía entendido que existía un acuerdo firmado por dos asambleístas y no me parece bien. Yo soy responsable de mis actos, ¿verdad? Yo respondo por mis actos. Mi firma no está en ningún papel. Yo no me dejo llevar bajo presiones, porque también han vendido mucha esa idea que sí, que está presionada por el grupo de transporte, que está presionada por los informales o por los formales, y no es así. Nosotros hemos consensuado, yo he respetado siempre la posición de Francisco. Ese informe para el segundo debate salió con 8 firmas de diferentes asambleístas, no solamente del país ni de la presidenta, sino de otras bancadas políticas. Entonces, yo no voy a permitir que el trabajo que nosotros hemos venido realizando durante todo este tiempo vengan a tratar de desprestigiar diciendo que hay acuerdo, que hay presiones. Francisco siempre ha tenido una posición clara y la respeto y siempre definida, hasta lo último. No hemos coincidido en algunas cosas, pero sí quiero que el trabajo se respete. Asambleísta, ¿usted qué tendría que decir? Pues, mire, definitivamente lo que yo usted hablo dice... con documentos. Sí, a ver, dígame. Cuando señalo de que en las reformas se está eliminando el Fondo de Previsión Vial, aquí está el documento que debió haber sido votado el día de hoy, dice, elimínese el artículo 232, elimínese el artículo 233. Si vamos a la ley, el 232 y el 233 tienen que ver con el Fondo de Previsión Vial. Efectivamente, no se puede de ninguna manera confundir el hecho de que a partir del Fondo SOAT una parte se tome de ese pequeño recurso económico
y se deje inclusive intocado los grandes privilegios de las aseguradoras privadas. Vuelvo a repetir, yo creo que hay cosas positivas en la ley, pero muchas de esas cosas van a quedar en la reforma, pero muchas de esas cosas van a quedar en letra muerta. ¿Por qué razón? Porque las inconsistencias por parte del señor director ejecutivo, el señor Ricardo Antón, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, han dado al traste con un caos gigantesco. Solo le pongo 2 ejemplos de incumplimientos gigantescos que generan el caos. Uno, el señor Antón tuvo más de 2 años para formular el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias y no lo hizo. El señor Antón tuvo más de 2 años para establecer el sistema informatizado para facilitar la sanción de los infractores. Hay 880.000 infractores en el país sin sanción. Y el señor Antón, curiosamente ahora, está recibiendo el gran beneficio aquí de tener un nuevo plazo de cerca de 1 año en un caso, de 2 años en otro caso. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas del tránsito? ¿Y no será el problema del señor Antón que no sabe de tránsito y transporte terrestre y que no es un técnico? Entonces, ¿cómo va a desarrollar todo un sistema y una política de sanción y de todo si no tiene idea del tema? Es precisamente eso es lo que yo empecé señalando aquí cuando decía que tanto la estructura como la conformación de la ahora Agencia Nacional de Control de Tránsito, simplemente a nivel de directorio es un grupo de amigos y no un cuerpo colegiado. Y a nivel de director ejecutivo, el único gran mérito, entre comillas, que hay que tener es ser amigo del presidente de la República. Asambleísta Rodríguez, yo creo que en ese sentido, digamos, las pruebas están sobre la mesa. El señor Antón no ha cumplido con su deber, con sus labores que se le encomendaron, y el tránsito y transporte del país es un caos. Entonces, en ese sentido, ¿no valdría la pena insistir en que el cuerpo, digamos, el organismo que dirija o que organice o que lleve adelante las políticas de tránsito en el país sea eminentemente técnico? Bueno, yo quiero empezar diciendo, yo a Ricardo lo respeto mucho, no quiero dar juicios de valor, son puntos que se podrían analizar, ¿verdad?, que se podrían seguir consensuando. Creo que no estamos aquí tampoco para buscar culpables de lo que está pasando. Le digo, creo que todos hemos fallado de alguna u otra manera. Pero es que ya lo que pasó, Rodríguez, sí, lo que queda en esta reforma ya vamos el día de hoy me voy a sentar en mi oficina, vamos a seguir analizando el texto, siguen llegando sugerencias y vamos a modificarlos de ser posible, pero tienen que haber consensos. Miren lo que pasó en el último accidente de Reina de Camino, ¿verdad? Ahí ese carro nunca debió salir del terminal, ahí fallaron los agentes de control, la Policía Nacional, que también tiene que velar en las carreteras, la Comisión de Tránsito, porque nunca debió dejar salir a ese carro en mal estado o dar el permiso a ese chofer que no tenía licencia. Entonces, y nosotros como ciudadanos tenemos que muchas veces denunciar aquellos buses que van con exceso de pasajeros. Son las cosas que quiero transmitirle al país, a la ciudadanía. Nosotros estamos aquí para hacer un trabajo responsablemente. Créanme que yo en esto sí no estoy bajo sin ningún interés. Mi posición siempre ha sido firme, siempre ha sido clara, con responsabilidad. En ese sentido, asambleísta, estamos trabajando. Y para terminar la entrevista, la CTG, de acuerdo a su criterio, debe permanecer. Por supuesto que sí, la CTG tiene que permanecer. Mire, la Constitución da las facultades, ¿verdad?, a los municipios de que asuman. En Guayas es un caso especial, ellos tienen su institución, ha trabajado casi 64 años, 4.000 familias dependen de esta institución. En la ley se establece que ellos tienen que permanecer también vigilando las carreteras. Muchos están vendiendo la idea de que es inconstitucional. Yo a todos esos asambleístas que dicen que es inconstitucional, les digo que vayan a la Corte, pues que consulten, pero no es así. Los municipios del Guaya tienen que asumir sus competencias a medida que pase el tiempo. Aquí dice claramente, hasta que los municipios de la provincia del Guayas asuman las competencias en materia de planificación, regulación, control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, la Comisión de Tránsito del Guayas continuará con sus funciones y atribuciones para las transferencias de competencias. Asambleísta, rápidamente, ¿debe o no debe permanecer la CTG? ¿Cuál es su criterio y el de las personas que no han firmado este informe? Existe un proceso de transición necesario para no generar más caos. La Constitución es muy clara. La Constitución señala que son competencias específicas de los gobiernos municipales. Tampoco podemos dejar desamparados a una gran cantidad de trabajadores, tanto civiles como los... Es decir, debe permanecer mientras se hace esta transición. Es un proceso de transición garantizando estabilidad laboral. Perfecto, con eso me quedo porque se me termina el tiempo. Que nosotros estuvimos trabajando
de la mano y acoplando los puntos al COTAD de la Constitución. Entonces el COTAD da 4 años para que los municipios asuman sus competencias y a través que pase el tiempo tienen que asumir sus competencias. Perfecto. Claro. Muchísimas gracias, asambleístas, por estar esta mañana aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. La próxima semana será votada esta importante ley para ordenar el tránsito en nuestro país. Corte comercial, ya volvemos con más.